Hola, soy Relatos de la Madrugada y hoy os traigo esta nueva historia de terror jamás escuchada. Si logro desconectarte de tu día a día, agradezco su like y me gustaría saber desde dónde me escuchan. Les dejo con el relato. Me llamo Luca Ferraro. Nací en el pueblo de Montalcino, entre viñedos y leyendas de santos que susurran en el viento. Ahora llevo una sotana púrpura y un título que no figura en ningún registro: Custodio del Silencio. Mi trabajo es transcribir lo que la Iglesia no puede decir en voz alta. Las paredes del Vaticano respiran secretos, y yo soy la mano que los escribe. Cuidado con lo que lees. A veces las palabras leen tu alma a cambio. El frío del mármol se filtraba a través de la suela de mis zapatos mientras cruzaba el umbral de mi celda. El seminario, siempre sumido en un murmullo de rezos y pasos ahogados, ahora parecía contener la respiración. La luz de la tarde, débil y enfermiza, se colaba por la estrecha ventana, dibujando líneas fantasmales sobre el escritorio. Fue entonces cuando la vi. Sobre mi almohada, un sobre de pergamino amarillento, sellado con cera negra. No había nombre ni dirección, solo el peso ominoso de lo que no debía existir. Mis dedos temblaron al tomarlo, y un aroma a incienso rancio, mezclado con algo más profundo, mirra, sangre seca, invadió mis fosas nasales. Al romper el sello, la tinta púrpura brilló bajo la luz como una herida reciente. Sabes que lo que te enseñan no es todo. Hay mensajes que duermen bajo los cimientos de esta fe seminarista, y uno de ellos lleva tu nombre. El corazón me golpeó las costillas. Al final del texto, manchando el papel como una cicatriz, estaba el símbolo. Una cruz invertida, encerrada en un halo que más bien parecía una serpiente mordiéndose la cola. Intenté rezar. Las palabras se atascaron en mi garganta. Esa noche, el sueño llegó como una marea negra. Me vi parado en medio de la plaza de San Pedro, pero el cielo era de un violeta opresivo, sin estrellas, sin luna. La basílica se desmoronaba ante mis ojos, sus columnas derrumbándose en un silencio absoluto. No había gritos ni ruido de piedras quebrándose, solo el vacío devorando todo. Y entonces, lo peor, entre los escombros, algo se movía, algo que respiraba en la misma frecuencia que mi propio terror. Desperté con un jadeo ahogado, la sábana empapada en sudor frío. La carta seguía en mi escritorio, pero ahora la tinta púrpura parecía haberse esparcido un poco más, como si estuviera viva. El amanecer llegó sin clemencia, arrastrando consigo un viento frío que silbaba entre los pasillos del seminario, como un susurro maldito. Mis párpados pesaban, quemados por la falta de sueño, pero el miedo que se había instalado en mis huesos era más fuerte que el cansancio. La primera clase del día, teología dogmática, transcurrió en una niebla. El padre Moretti, un hombre de rostro afilado y manos huesudas, recitaba pasajes de Santo Tomás, con voz monótona, pero algo en su tono había cambiado. Entre palabra y palabra, sus ojos, oscuros, demasiado negros, se posaban en mí con una intensidad que hacía que mi piel se erizara. No era el único. A mi izquierda, el hermano Matei, siempre tan jovial, hojeaba su breviario con dedos inquietos. Sus labios se movían, pero no en latín ni en italiano. Las sílabas eran guturales, rotas, como un idioma que no pertenecía a este mundo. Cuando levantó la mirada, por un segundo creí ver algo reflejado en sus pupilas. El mismo símbolo de la carta, la cruz invertida. El aire se espesó. El olor a cera derretida y papel viejo de repente se mezcló con algo más denso, más animal, como piel quemada. Intenté rezar: libéranos a Malo. Pero el mal ya estaba aquí.
La biblioteca del seminario era un laberinto de sombras y estantes polvorientos. Necesitaba respuestas, aunque no supiera exactamente qué preguntar. Mis pasos resonaban entre las filas de libros, cada uno cargado con el peso de siglos de doctrina, y entonces lo vi. Un volumen antiguo, encuadernado en cuero desgastado, sobresalía levemente entre los demás. No tenía título, solo el lomo, donde la luz de la vela que sostenía hizo brillar un grabado casi borrado por el tiempo. La cruz invertida, el halo. Mis manos temblaron al abrirlo. Página tras página, en blanco, vacías, como si las palabras hubieran sido arrancadas de la realidad misma. Hasta que llegué a la última hoja. Allí, escrita con la misma tinta púrpura de la carta, una sola frase se alzaba en medio del pergamino. La luz más brillante proyecta la sombra más oscura. Un escalofrío me recorrió la espalda. En ese momento un ruido. Alguien respiraba justo detrás de mí. Giré bruscamente, pero no había nadie. Solo el viento helado colándose por una ventana entreabierta. O eso creí, porque cuando volví a mirar el libro, la página ya no estaba en blanco. Ahora estaba llena de nombres, y el mío era el último de la lista. El olor a incienso rancio y madera encerada se aferraba al confesionario, como un segundo manto de oscuridad. Me arrodillé, los nudillos blancos de tanto apretar el rosario, buscando en vano el alivio que siempre había encontrado en el sacramento. «Bendíceme, Padre, porque he pecado», murmuré, la voz quebrada por noches de sueños profanados. El silencio al otro lado de la celosía era denso, cargado, como el instante antes de que caiga un rayo. «Tus pecados no son lo que te atormenta, Luca Ferraro», respondió una voz que no era del padre Bianchi, mi confesor habitual. Era más grave, rasposa, como si las palabras se arrastraran desde el fondo de una cripta. El corazón se me detuvo. ¿Quién es usted? ¿Un amigo o un enemigo? Depende de lo que elijas creer. Un crujido. La sombra tras la rejilla se inclinó hacia adelante, pero no distinguí rasgos, solo un vacío más profundo que la noche. Has visto el símbolo, has leído el libro, y ahora ellos te observan. Un sudor frío me recorrió la nuca. ¿Cómo sabía? ¿Quiénes son ellos? Un susurro, casi un roce. Los que llevan la luz en las manos y la oscuridad en el alma. Los que preparan el camino para lo que viene. Algo goteaba en el suelo. No era agua bendita. El olor a cobre, espeso y dulzón, me hizo arcadas. Sangre. Tu fe será probada, seminarista, por aquellos que fingen guiar el rebaño. Un gemido metálico. La puerta del confesionario a mis espaldas se abrió sola. Cuando me volví, la figura ya no estaba. Solo quedaba una mancha en el suelo, negra y brillante, que se evaporaba como humo bajo mi mirada. Esa noche, el sueño fue peor. Me vi caminando por una cripta interminable, flanqueada por cardenales arrodillados. Sus capas rojas parecían recién teñidas, sus cabezas gachas. Al frente, sobre un altar de huesos, una figura envuelta en cenizas extendía unas manos esqueléticas. «Ven», murmuró, con mi propia voz. Y entonces, el sonido, campanadas. Pero no había campanario, no había cuerdas, solo el eco de un tañido que venía de dentro de mis huesos. Desperté con un grito ahogado. Mi almohada estaba manchada de pétalos marchitos, y en la pared alguien había escrito con carbón: «Ya te escucharon». El viento helado que bajaba por las escaleras del convento anexo olía a tierra mojada y a algo más. ¿Mojo? ¿Sangre seca? Como si las piedras respiraran siglos de secretos enterrados.
La monja anciana, la hermana Agata, avanzaba delante de mí con pasos que no hacían ruido, su lámpara de aceite proyectando sombras reptantes sobre los muros. Solo los elegidos encuentran este lugar, susurró sin volverse. Su voz sonaba a papel viejo rasgándose. ¿Elegidos por quién?, pregunté, pero ella solo apretó el paso. La puerta al final de la escalera no tenía pomo, solo una hendidura en forma de cruz, invertida. La hermana Ágata trazó un gesto rápido con sus dedos nudosos, y la madera crujió al abrirse, revelando una estancia tan oscura que la luz de la lámpara apenas arañaba su superficie. El aire aquí era distinto, pesado, electrizante, como antes de una tormenta. Los silenciosos custodian lo que la iglesia no puede aceptar, dijo, señalando hacia los estantes repletos de legajos polvorientos. Mis manos temblaron al tomar el primero. El sello de cera púrpura se quebró con un chasquido anormalmente alto. Revelación suprimida a 1960, rezaba la primera página. El tercer secreto no era una advertencia sobre guerras o persecuciones. Era un nombre, el del traidor que vendría vestido de pastor. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. ¿Qué significa esto?, musité, pero la hermana Agata ya no estaba a mi lado. En su lugar, algo respiraba entre las sombras. Y entonces, el sonido, música, un órgano resonando desde la capilla vacía arriba, tocando una melodía que no era sacra, sino algo retorcido, como un salmo puesto al revés. Las páginas del documento comenzaron a vibrar entre mis dedos. Las letras se movían, reorganizándose en tiempo real. Luca Ferraro, tú has sido visto donde no debías mirar. La lámpara se apagó de golpe. En la oscuridad total, sentí una mano huesuda cerrarse alrededor de mi muñeca. Y una voz que no era humana susurró justo dentro de mi oído. Ellos ya saben que estás aquí. Cuando la luz regresó, estaba solo. La puerta estaba sellada, y en el suelo una hilera de gotas negras llevaba hasta un último estante, donde un nuevo pergamino ya esperaba con mi nombre. La capilla privada del Vaticano olía a cera derretida y vino consagrado, pero bajo ese velo de santidad se escondía otro aroma, algo agrio, como carne quemada y azufre. Me habían invitado a servir en la misa del cardenal Veraldi, un honor que antes me habría llenado de orgullo. Ahora, cada paso hacia el altar resonaba como un redoble fúnebre. El cardenal, con sus manos enguantadas de blanco, alzó el cáliz con solemnidad. La luz de los cirios danzaba sobre su rostro, acentuando las sombras bajo sus ojos, demasiado profundas, demasiado oscuras. Fue entonces cuando lo vi. Un objeto pequeño y pálido cayó desde la manga de sus hábitos al vino sagrado. Una pluma, blanca, pero con la punta manchada de algo oscuro que se deshilachaba como tinta en el líquido. El cardenal no titubeó, bebió. Y cuando sus labios se apartaron del borde dorado, por un instante, creí ver algo moverse dentro del cáliz. Esa noche, el sueño no me encontró. El sueño me cazó. Me vi de pie en un bosque de cruces de madera, todas torcidas, todas marcadas con el mismo símbolo, el halo y la cruz invertida. Entre ellas, figuras encapuchadas entonaban un canto en latín, pero las palabras estaban al revés. Libéranos a Malo se convirtió en Olam o Nacer Abelí, y cada sílaba hacía sangrar mis oídos. Desperté con un jadeo, la garganta rasgada por un grito que no recordaba haber lanzado. Mi habitación estaba intacta, pero alrededor de mi cama, en un círculo perfecto, alguien había colocado cruces hechas de ramas secas. Y en el centro, sobre mi pecho, reposaba una segunda carta,
La abrí con dedos entumecidos. Dentro solo una frase, escrita en una letra que parecía arañar el papel. El templo caerá sin fuego ni guerra, solo con silencio. Fue entonces cuando lo oí. Un aleteo fuera de mi ventana, un cuervo blanco, imposible, antinatural, posado en el alféizar. Sus ojos no eran de pájaro, eran humanos, y me miraban con el mismo terror que yo sentía. Antes de que pudiera reaccionar, alzó el vuelo hacia la noche, dejando tras de sí un rastro de plumas que olían a incienso podrido, y en el cristal empañado, una palabra escrita con algo que no era agua. Pronto. El sol de la mañana se filtraba a través de los vitrales del seminario, tiñendo el pasillo de tonos sanguíneos. Mis pasos resonaban huecos contra el mármol, como si ya no pertenecieran a este mundo. Había tomado una decisión. Debía irme. El Vaticano ya no era un santuario, era una trampa cuyos dientes se cerraban lentamente alrededor de mi alma. Primer intento. La estación de tren. El billete en mi mano estaba perfectamente en orden, pero cuando llegué al andén, el empleado me miró con una sonrisa demasiado amplia. Lo siento, hermano, ese tren fue cancelado. Hace exactamente 30 años. Miré el papel. Las fechas habían cambiado. Ahora mostraban 15 de octubre de 1960, el día en que el tercer secreto de Fátima fue sellado. Segundo intento. La puerta norte. El guardia suizo no me detuvo. Simplemente se apartó, su rostro inexpresivo bajo el yelmo. Pero cuando crucé el umbral, el exterior no era Roma. Era la misma plaza de mi sueño, con el cielo violeta y la basílica desmoronándose en silencio. Di un paso atrás, y de pronto estaba de nuevo dentro, el guardia inclinando la cabeza como si yo acabara de pasar del otro lado hacia adentro. Tercer intento, las catacumbas. Si no podía escapar por tierra, tal vez bajo ella. Los túneles olían a humedad y salmodias antiguas. Las paredes sudaban inscripciones en lenguas muertas. Avancé hasta encontrar una salida marcada con una cruz normal, un destello de esperanza. Pero al tocarla la piedra se quebró, revelando un nicho oculto. Dentro, un esqueleto vestido con hábitos papales sostenía un pergamino en sus falanges. El título era claro: Bula de excomunión para Luca Ferraro, por el crimen de ver lo que no debe ser visto. Fechado un día en el futuro, regresé a mi celda, derrotado. La puerta se cerró sola tras de mí. Sobre la cama, una vestimenta impecablemente planchada esperaba, una sotana negra de seminarista. Pero cuando la levanté, vi el forro interior. Estaba tejido con el mismo símbolo, la cruz invertida, el halo serpenteante, y entonces el golpe en la puerta. «Hermano Ferraro», dijo una voz que reconocí demasiado bien. «El cardenal Veraldi. Es hora. La ceremonia te espera». No era una invitación, era una sentencia. Al asentir noté algo extraño en mi reflejo en el espejo. Mis pupilas ya no eran redondas. Se habían vuelto verticales, como las de un gato en la oscuridad. Y sonreían. Las escaleras descendían en espiral hacia las entrañas de la basílica, cada peldaño más frío que el último. El aire olía a tierra compactada por siglos y a algo más metálico, como cobre viejo. Las antorchas proyectaban sombras que no seguían las leyes de la física. Se retorcían antes de tocar el suelo, como si tuvieran vida propia. El cardenal Veraldi caminaba delante de mí, su capa roja arrastrándose sobre los escalones como un rastro de sangre. «Lo que verás hoy, hermano Ferraro, ha sido custodiado desde antes de que Cristo caminara sobre la tierra», murmuró, sin volverse. Llegamos a una puerta de bronce cubierta de runas que mi mente no podía, o no quería comprender. Dos figuras encapuchadas flanqueaban la entrada. No respiraban,
no parpadeaban. Al pasar entre ellos, sentí sus ojos fijos en mi nuca. Eran como los del cuervo blanco. La cámara era circular, las paredes talladas con relieves de ángeles, cuyas bocas estaban cosidas con hilos de oro. En el centro, un atril de ébano sostenía un único pergamino. El cardenal se inclinó hacia mí, su aliento oliendo a vino rancio y a esa misma pluma podrida que había caído en el cáliz. «Lee». Mis manos temblaron al desenrollar el documento. Esperaba latín. Esperaba profecías de fuego y condenación. Pero solo había 7 palabras. «Serás mi sombra con luz, y nadie lo sabrá». El suelo se movió bajo mis pies. O tal vez fui yo el que dejó de ser sólido. No hubo gritos, no hubo rituales con cuchillos, solo el silencio. Un silencio que pesaba, que se colaba por mis oídos y llenaba mis pulmones como agua negra. El cardenal me tomó la cara entre sus manos. Sus ojos ya no eran humanos. «Bienvenido al verdadero rebaño, Luca», o debería decir, «Eminencia». Algo cliqueó dentro de mi cráneo, como un candado abriéndose. Desperté en mi celda. El sol de la mañana entraba por la ventana, tibio e inocente. Todo estaba en su lugar, pero cuando me miré al espejo algo miró de vuelta. Mis pupilas ya no eran verticales. Ahora eran perfectamente normales, demasiado normales, como si nunca hubieran sido otra cosa. Al salir al pasillo, los otros seminaristas se apartaron para dejarme pasar. No con miedo, con reverencia. El cardenal Veraldi pasó a mi lado y hizo la señal de la cruz al revés antes de inclinar la cabeza. «Su santidad lo espera para el té, eminencia». No entendí, hasta que vi mi reflejo en un vitral. Ya no vestía de seminarista, la sotana era púrpura, y en el pecho, colgando de una cadena de plata, brillaba el símbolo, la cruz invertida. El halo perfecto. Sonreí. Y por primera vez en meses, el sueño no vino. Porque ahora yo era el sueño. Y el Vaticano entero despertaría pronto dentro de mi silencio.